Mira, la palabra de hoy va a estar muy, pero muy confrontadora. Así que yo quiero pedirte que puedas tener un corazón expectante porque voy a hablar acerca de algo que creo, considero Dios puso en mi corazón para que juntos podamos seguir creciendo en esto de la fe. Por eso es que he titulado esta palabra Testigos en la prueba, firmes ante un mundo que decide inclinarse. Y esto tiene que ver mucho con qué es lo que estamos haciendo con nuestra manera de vivir, qué es lo que estamos haciendo con nuestra manera de pensar, inclusive de tomar decisiones, cómo estamos contestando a través de las pruebas o diferentes circunstancias que se pueden presentar en nuestras vidas. Creo que cada uno de los que estamos aquí presentes hemos pasado por diferentes circunstancias en donde muchas veces no encontramos cómo responder ante esas situaciones y creemos que la opción más fácil en la mayoría de las veces es rendirnos y esperar que Dios haga un milagro. A veces creo y considero que también la presión social o la presión grupal nos lleva a ceder e inclinarnos a cosas que en realidad Dios no espera que nosotros hagamos eso. Porque lo que Dios espera es que nosotros podamos ser firmes en cuanto a nuestra manera de vivir y congruentes también cuando decimos confío en Dios, pero demuestro con mi vida que ciertamente confío en Él. Amén. Así que en esta tarde ya vamos a conversar acerca de esto y yo quiero indagar en la vida de tres personajes que estoy seguro van a continuar bendiciendo nuestras vidas a partir del día de hoy. Y esos personajes se llaman, y quiero que lo repitas conmigo, Sadrac, Mesac y Abednego. Excelente, estás aquí conmigo. Sadrac, Mesac y Abednego. Y la historia de estos tres está en el libro de Daniel. Pero versículos anteriores, antes de leerte lo que tengo en la lámina, el rey Nabucodonosor, para ese entonces, decide hacer una estatua de oro, la cual toda la provincia de Babilonia y todos a su alrededor tenían que postrarse ante ella, mostrar plegaria, adorarla, y eso tenían que hacerlo por decreto de él. Sin embargo, tres muchachos deciden hacer todo lo contrario. Estoy parafraseando lo que dice las Escrituras. Ellos deciden no hacer o no rendir culto a eso que el rey estaba pidiendo, a pesar de que ellos tenían puesto de autoridad en Babilonia en ese entonces. Ellos deciden hacer todo lo contrario porque decidieron no negociar sus principios, no negociar sus creencias y no negociar lo que ellos eran en realidad. ¿Okay? Así que el rey se entera de esto a través de algunos hombres que también llevaron la noticia ante él y él decide llamarlos y decirles, mira, vengan acá. Yo quiero saber si es cierto que ustedes no quieren rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado. ¿Es eso cierto? Sí, es eso cierto. Y la verdad es que entonces voy a darles una oportunidad. Y dice Daniel, de Daniel 3, a partir del versículo 15, dice lo siguiente: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho al oír los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, y vean lo que se pregunta, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Sí lo ve? Es increíble esta pregunta, pero esto también me lleva a pensar en algo que quiero compartirte en esta tarde. Y es que muchas veces ese Nabucodonosor se traduce en una prueba que quizás tú y yo estamos viviendo, que quizás tú y yo estamos padeciendo o estamos pasando, y esta lo que busca es acorralarnos para que el día de mañana nosotros podamos ceder y no creer en lo que ya Dios ha dicho. Nabucodonosor se traduce en esa prueba que hoy por hoy quizás nos ha hecho difícil poder ver cómo es que Dios quiere obrar a nuestras vidas cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Entonces nos sentimos acorralados cuando pasamos por momentos turbios, por momentos en donde nos cuesta quizás muchas veces seguir adelante y hacer que nuestra fe, en vez de ir a aumento, baje en descenso. ¿Te ha pasado eso? Pues a mí me ha pasado, por eso tengo la mano arriba. ¿Hay alguien más que pueda ser sincero conmigo en esta tarde? Creo que la mayoría hemos pasado por este tipo de escenarios, o quizás estamos en este tipo de escenarios en donde nos sentimos acorralados, en donde sentimos que las circunstancias siempre van a estar allí tratando de tenernos contra la espada y la pared, buscando que podamos ceder ante ellas, pero que no miremos a Dios como quizás Dios nos está mirando. Pero la verdad es que todo va a depender de cómo nosotros contestamos a nuestras circunstancias. Porque te voy a decir algo,
y esto quiero que lo tengan todos muy presentes, todos respondemos ante las situaciones que vivimos a diario. Si tú vives una prueba en tu matrimonio, tú tienes la capacidad de transformar esa situación, porque en tu boca tú portas vida, pero también portas muerte. ¿Sabías eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tanto tú como yo tenemos la capacidad de responder y darle un sentido diferente a nuestras circunstancias y a nuestras pruebas. Te digo esto porque en el versículo siguiente, Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y quiero que repitas conmigo: gallardía, valentía. Porque solo los que tienen gallardía y valentía tienen la capacidad de creer que son autoridad en esta tierra puesta por Dios para contestar en medio de una circunstancia o en medio de una prueba y decir: el Señor a quien yo sirvo es ese Dios que me va a librar, y aún si no lo hiciera, yo me mantendré firme porque seguiré creyendo en ese Dios. ¿Puedes creer eso junto conmigo? Dios es bueno, pero la pregunta es: ¿qué estamos contestando? ¿Cómo lo estamos contestando? ¿Qué estamos respondiendo ante lo que dictaminan muchas veces nuestras circunstancias? Porque si yo entro en un cuadro depresivo, ¿qué es lo que yo estoy contestándole o qué le estoy diciendo yo a mis circunstancias? Si yo estoy en un cuadro en donde me cuesta salir de la deuda, ¿cómo estoy respondiendo ante eso? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy cediendo? ¿Estoy siempre constantemente en un círculo vicioso? Si ese es el caso, quiere decir que tú estás en la prueba y no estás tratando de lidiar con lo que ya Dios depositó en ti. Todavía no te has creído lo que Dios considera que tú puedes hacer, porque grandes cosas tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú naciste con un propósito específico. Y te voy a decir algo: no vas a partir de esta tierra hasta que ese propósito no se cumpla. Pero ¿qué tienes que hacer? Aprender a contestar en medio de tus situaciones. ¿Cómo estás respondiendo ante lo que tú sabes está saboteando tu fe? Hay cosas que están saboteando nuestra fe, que nos llevan a pensar si de verdad Dios está escuchando mis oraciones, de verdad Dios está escuchando lo que yo le estoy pidiendo que haga, de verdad Dios considera que de verdad yo voy a cumplir este sueño que le estoy pidiendo a Dios. Nos cuestionamos y nos cuestionamos, pero también cuestionamos el poder de Dios. Y eso se debe a que no sabemos cómo contestar en medio de una prueba. No sabemos cómo hablarle a nuestras circunstancias. Cuando aprendemos a hacerlo, entonces empezamos a mirar a Dios de una manera completamente distinta. Eso nos va a llevar a que nuestro carácter también sea forjado en el carácter de Cristo. Y la única forma de que nuestro carácter vaya encauzado al carácter de Cristo es que tanto tú como yo podamos entender que todo momento de mayor incertidumbre es necesario para que tú y yo podamos ver a Dios tal cual como queremos verlo. Porque es muy fácil decir: Señor, ayúdame en los momentos buenos, pero ¿y en los momentos malos? Es muy fácil decir: Señor, estás conmigo, gracias porque me estás proveyendo, gracias porque estoy alcanzando grandes metas. Pero ¿qué cuando estás en lo más bajo? ¿Qué es cuando estás en ese declive? ¿Qué es cuando estás en ese valle? ¿Has logrado superar eso? Considerando que Dios te está permitiendo pasar por allí porque quizás necesitas sacar lo mejor de ti, y la única forma de hacerlo es a través de un proceso. Si no lo has pensado, te invito a que lo pienses el día de hoy. Porque el problema de nosotros no es que pasemos por los procesos. El problema de nosotros es lo que nosotros pensamos acerca de los procesos. Porque pensamos que los procesos están aquí para matarnos, y la verdad es que no. Los procesos forman parte de un propósito divino que proviene de Dios. Y cuando yo asumo que eso es así, entonces entiendo que Dios va a hacer algo en mi vida, por mi vida y a través de mi vida. Amén. Entonces, ¿cómo estamos contestando a nuestros procesos? ¿Qué estamos diciendo cuando pasamos por valles de sombras? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Hablamos con autoridad o hablamos con temor? Son preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar.
Estos muchachos tuvieron la valentía de contestar y de hablar con autoridad porque ellos sabían quiénes eran en Dios y lo que Dios podía hacer por ellos. Pero también tenían en sus pensamientos que si aún Dios no lo hace, nosotros nos mantendremos firmes. Nos mantendremos quieticos. ¿Por qué? Porque no negociaron su integridad, su honestidad. Nada de eso lo negociaron. Pero nosotros muchas veces podemos y cedemos ante la tentación de negociar nuestra identidad. ¿Verdad que sí? No me levante la mano. Pero a veces caemos en ese error, en donde por querer buscar atajos cedemos a lo que en realidad Dios no quiere que nosotros hagamos. Y te voy a decir algo que tal vez suene muy fuerte, pero cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando cedemos al pecado, cuando cedemos a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, estamos abortando el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque sus planes son de bien, no son de mal. Su palabra lo dice, no lo digo yo. Y si sus planes son de bien y no de mal, quiere decir que los propósitos que tanto tú como yo vivamos son parte de ese plan divino que proviene de Él. Así que abracemos esos propósitos. Entonces Nabucodonosor, versículo 19, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, mira esto, que el rostro se le desfiguró a causa de ¿qué? Esto es increíble, porque la respuesta que tú y yo damos a nuestras pruebas causarán incomodidad en aquellas personas que hoy sabotean nuestra fe. Mira con quién te estás rodeando. Y cuando tienes la respuesta correcta, eso causará incomodidad. Esto es como cuando fui a la casa de mi suegra a pedir la mano de Patricia, ¿no? Y yo recuerdo que llego y le digo, bueno, querida suegra, ya ha pasado tanto tiempo, de verdad estoy aquí con un propósito y un fin mayor que visitarte, y es que quiero junto con ella dar un paso diferente. Así que ya tú sabes cuáles son mis intenciones, sabes lo mucho que la amo, lo mucho que la respeto, y bueno, nada, vengo a pedir la mano de tu hija. ¿Qué dices a eso? ¿Sabes lo que sucedió? Te lo voy a volver a leer. El rostro se le desfiguró a causa de la ira. Eso fue una revelación divina, ¿yo? Me acordé de ese momento en ese instante. ¡Ey! Cuando el rostro se desfiguró, no de mi suegra, sino de Nabucodonosor, se desfigura a causa de la ira, es porque había incomodidad en él a causa de hombres que estaban determinados a no negociar su fe. ¿Y sabes qué provocó eso? Algo extraordinario, que es de lo que quiero hablarte. La ira provocó, y sigue diciendo la palabra, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente desatados, dice las escrituras más adelante, cayeron en las rugientes llamas. Queridos, tus decisiones, tus convicciones, tu firmeza, tu obediencia, tu determinación y tu entrega causarán incomodidad en aquellas personas que hoy están saboteando tu fe. Te estoy queriendo decir con esto que tú necesitas mantenerte firme. Necesitas mantenerte firme. Ya dejemos de negociar nuestra integridad, nuestra honestidad y lo que somos en realidad en las manos de Dios. Queremos ver una sociedad transformada, queremos ver un Apure transformado. Necesitamos caminar en integridad, en obediencia, en entrega, en determinación, aunque eso cause incomodidad en el corazón de los demás. Porque lo que en realidad a mí me interesa no es lo que dicen los demás, sino lo que dice Dios. Eso es lo que te tiene que importar a ti. Más que la opinión de alguien, la opinión de Dios. ¿Estás agradando el corazón de Dios o estás viviendo para satisfacer siempre las opiniones de los demás? Si ese fuese el caso en ellos, entonces ellos hubiesen adorado a ese Dios que estaba allí. Pero ese no era el caso de ellos. No les importaba la opinión del rey. Así que decidieron marcar una postura como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo hoy en día. Marcar una pauta, un antes y un después, y decir: yo no cedo a la tentación, yo no cedo al pecado,
yo cedo a lo que es hacer la voluntad de Dios en esta tierra, porque sé que su promesa se cumplirá en mi vida siempre y cuando yo decida caminar con integridad, con honestidad, creyendo que lo que estoy haciendo agrada al corazón de Dios y no de los hombres. Amén. Amén. Vamos, aplaude a Dios por eso. Eso no nos hace malos, no nos hace egoístas. Eso nos ayuda no solamente a crear convicciones en nosotros, pero te voy a decir algo, crea también un cambio rotundo en la perspectiva de alguien más. ¿Y sabes por qué? Porque en el versículo 10 y 24 sigue diciendo: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto. Vea esto. Y clamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, es así, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados y caminando en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre parece un dios. ¿Qué sucedió aquí? Hubo un cambio de perspectiva a causa de hombres que se determinaron a caminar con firmeza y que aún en medio del fuego ardiente, ellos decidieron no negociar, no buscar atajos, sino seguir testificando de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios con poder. Aunque la prueba se levante quien se levante, tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Aunque se levante lo que se levante, tú y yo tenemos que mantenernos íntegros. Aunque se levante lo que se levante, tú y yo tenemos que tener la convicción que Dios es quien guarda nuestras vidas. Amén. Eso ocasionará un cambio de perspectiva, queridos. Dios necesita transformar la vida de alguien más, pero para eso necesita usar a un hombre y a una mujer que camine con integridad. Necesitamos obedecer la voz de Dios. Estamos llamados a obedecer la voz de Dios. Ese cambio de perspectiva hizo que este rey terminara reconociendo al Dios que en un principio había negado y había cuestionado. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Y qué Dios es ese que los salvará de mi poder? Aquí empezó a reconocer quién era ese Dios. Él sabía en ese entonces, empezó a reconocer en ese entonces que ese Dios estaba por encima de lo que quizá él estaba pensando. Empezó a reconocer que había algo diferente en estos muchachos, porque ellos empezaron a testificar del poder de Dios en ese momento. Las pruebas no están aquí para derrumbarnos. Las pruebas están aquí para que Dios se glorifique a través de ellas. No solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Amén. ¿Quién puede ayudar a una persona que acaba de perder un ser querido? Otra que también pasó por ese desierto y entiende lo que es, lo valioso que es recibir una palabra de consuelo, y va y brinda esa palabra de consuelo. ¿Quién puede rescatar a alguien que está sumergido en los vicios? Alguien que ya haya pasado por allí, pero que dio pasos firmes para lograr conquistar el milagro y hoy tiene toda autoridad para también ayudar a esa persona. ¿Qué hizo Dios? Libró a alguien del proceso, sacó lo mejor de él y ahora le toca bendecir a alguien más a causa del resultado que hubo allí. Eso pasó con estos 3 y sigue pasando hoy en día. Y si crees que Dios te tiene en medio del proceso para aniquilarte, para matarte o para derribarte, no es así. Dios te tiene allí porque quizás necesita sacar lo mejor de ti y necesita transformar a alguien más a través de ti. Y tú necesitas creer eso, porque no se trata de que siempre voy a estar sufriendo. Dios no te quiere sufriendo. Dios te está preparando para algo mayor. Pero quizás en este momento no lo estás viendo. Pues prepárate, porque, bueno, esto te lo voy a decir más adelante. Dios es bueno, muy bueno, tan bueno. No te lo voy a decir porque te lo voy a adelantar. Dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, mira eso, salgan y vengan aquí. Mira lo que dice la palabra, y aquí voy. No se les había chamuscado ni un qué, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Y aquí voy. Dios es el único que tiene cuidado de tu vida y de mi vida. No importa cuán caliente esté tu horno hoy en día. No importa lo que digan los demás. No importa lo que dictamina
el diagnóstico que te hayan dado el médico. No importa qué tan fuerte sea la prueba. Lo que en realidad importa es que tú puedas entender, tanto como yo, que tu vida y la mía están en manos del Dios altísimo, del Dios grande, del Dios fuerte y del Dios que me ama y me amará siempre. Por eso Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Queridos, Dios, el Santo de Israel, es tu Salvador. Es tu Salvador. Es tu Salvador. No te quemarás, no te ahogarás, porque tu vida está en las manos de Dios. Amén. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Todo lo que poseemos está en las manos de Dios. No podemos sentir temor. No importa qué tan caliente esté el horno, lo importante es que tú y yo pongamos siempre nuestra mirada en aquel que en realidad amerita que nosotros pongamos nuestra mirada. ¿Recuerdas eso? El autor y consumador de la fe, Jesús. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, que por cierto creo que la de ellos también estuvo puesta en Jesús, no pecaría al pensar eso, porque si no entendiera tanta determinación, no entendiera tanta convicción. Estos muchachos no pensaban otra cosa sino en la seguridad que ellos tenían en que Dios iba a librarlos de esa prueba. Tú y yo tenemos que pensar lo mismo. ¿Es difícil, pastor? Muy difícil. De las cosas más difíciles que podemos hacer cualquier ser humano. Tratar de ver nuestros problemas como una bendición, como parte de un proceso. Yo sé que eso es difícil. Suena fácil, pastor, porque quizás ahorita no has perdido un ser querido, pero lo perdí. Y en ese entonces pude entender que era parte de la vida. Eso es parte de la vida. Suena fácil, pastor, porque quizás no estás tan endeudado como yo. Queridos, te voy a decir algo. No es que he pasado por todo, pero sí he aprendido a vivir en contentamiento. Y cuando yo vivo en contentamiento, soy agradecido, pero también estoy siendo sabio en caminar conforme a la voluntad de Dios. No nos quejemos en medio de la prueba, porque nada hacemos con eso. Dice la palabra: ¿acaso podemos añadir a un día más a nuestras vidas? ¿Podemos o no podemos? No podemos. Entonces, ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué cuestionar? Simplemente vivamos nuestro momento. Y si es de vivir nuestro proceso, vivamos nuestro proceso. Estos muchachos no se negaron en ningún momento a entrar en ese horno de fuego. Simplemente entraron y ya. Aunque se calentó 7 veces más, no importa, ellos entraron y ya. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que si a nosotros nos toca caminar en ese horno ardiente, hagámoslo. Pero hagámoslo convencidos que ese cuarto hombre está caminando con nosotros. Hagámoslo convencidos que ese cuarto hombre es quien guarda nuestras vidas. Y que cuando salgamos de ahí no oleremos a humo, porque nuestras vidas, sus vidas, estará siempre en las manos del Dios viviente. Amén. Y dice: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es increíble esto. ¿Cómo cambia la perspectiva y la vida de una persona de cómo miraba a Dios a cómo lo mira ahora, a causa del testimonio de estos muchachos? Envió a un ángel, a su ángel, para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Esto se llama vivir con congruencia. ¿Somos congruentes con nuestra manera de vivir? ¿Acaso lo que predicamos vivimos? ¿Acaso lo que sale de nuestras bocas, eso es también lo que aplicamos para nuestra vida? Recuerda, te dije, la palabra nos iba a confrontar. De hecho, desde esta mañana me estoy confrontando yo. Bueno, no desde esta mañana. Te cuento que el día martes yo salí de viaje, llegué anoche a las 10 de la noche. Pero el día martes el pastor me escribe, me dice: quiero que prediques el domingo. Yo le dije: pero estoy de viaje, nunca me das esa responsabilidad cuando estoy así para que trabaje tranquilo. Y él me dice: sí, pero en esta oportunidad quiero que seas tú. Entonces le dije que sí, obviamente.
Y ahí empezó uno de los más grandes retos que he hecho hasta ahora. Trabajar y predicar al mismo tiempo, que no sea aquí en mi casa. Y mientras yo trabajaba durante todo el día y tenía que manejar porque tenía que recorrer de un pueblo al otro, iba pensando, iba meditando en: Señor, ayúdame, dame palabra, necesito hacer algo, necesito decir algo que no sea una loquera. Soy distribuidor de protectores de refrigeración. Y yo le decía: Señor, quiero que el mensaje sea congruente. No quiero llegar allá y levanten sus manos, reciban un protector. Guardemos nuestras vidas de estos bajones de luz. Sí, porque yo tiendo a mezclar una cosa con la otra. En estos días nos invitaron a una de las cenas de nuestros grupos, de uno de los líderes de nuestro grupo. Y una pareja me dice: pastor, te invité a la cena, ¿viste la tarjeta? Ahora sí, papá, nos vemos allá. Y de repente viene otro: mira, nos vemos allá en la cena, ¿viste? Y yo: ok, dale, está bien. Y voy donde Patricia y le digo: mami, ¿qué incongruencia es esta, mi amor? ¿Cómo vamos nosotros a partirnos por la mitad? ¿Por qué? Porque fulanito me invitó para la cena, pero me encontré a este muchacho, también nos dijo que a la misma hora, mi vida. Me dice: Frank, ¿qué te pasa? Son del mismo grupo. Mezclo una cosa con la otra. Así que si necesita darnos una información o algo, por favor hágalo con ella, no me lo diga a mí. Necesitamos vivir con congruencia. Hey, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿De verdad estamos testificando a Jesús? ¿De verdad estamos testificando a Dios? Porque si ese es el caso, entonces créeme que tu vida, tu testimonio va a cambiar la vida y la perspectiva de alguien más. Tenemos que vivir lo que predicamos. Eso honra el corazón de Dios. Porque sabes una cosa, Dios honra a quienes le honran, sí es verdad, pero Dios honra y transforma la vida de una persona cuando usa a alguien que de verdad camina en integridad y en honestidad. Amén. Amén. Así que obedecer puede doler por un momento, pero Dios construye con tu obediencia algo que durará para siempre. Queridos, mientras yo leía esto, esa lámina que les acabo de escribir allí, que acaban de ver allí, la escribí a la 1 de la mañana. Aquí está Eider. Eider es quien viaja conmigo y es mi compañero. Y él se acostó y yo quedé allí porque ya era jueves. Y yo decía: tengo que hacer esto, voy a escribir este mensaje. Pero de pronto vinieron estas palabras a mí: camina en obediencia. Has caminado en obediencia. Y porque has caminado en obediencia, quiero que entiendas que aunque eso te duela, yo estoy construyendo algo que va a ser eterno para ti. Y hoy lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es que podamos tener la valentía de caminar en obediencia. No importa qué tan fuerte o qué tan dolorosa sea la prueba, porque estoy seguro que Dios va a construir en cada uno de ustedes algo que será eterno, siempre y cuando tú te mantengas caminando en obediencia. El poder y la manifestación de Dios se muestra y se ve evidente en la vida de alguien, de hombres y mujeres que caminan en obediencia, sin importar cuánto cueste, sin importar cuáles sean las consecuencias. ¿Sabes cómo sé eso? Porque Sadrac, Mesach y Abednego caminaron en obediencia, sin importar la consecuencia. ¿Y qué hizo Dios? Se glorificó a través de ellos. ¿Qué hizo Dios? Transformó la vida de alguien a través de ellos. ¿Qué hizo Dios y qué está haciendo Dios? Transformando nuestras vidas a través inclusive de su mismo testimonio. ¿Y qué te está queriendo decir? ¿Qué te está queriendo decir Dios? Que sigas caminando en obediencia, porque Dios necesita transformar la vida de alguien más a través de tu vida. Amén. Entonces en este punto tú pudieras preguntarme: pastor, pero entonces ¿cómo mantenemos firme nuestra fe cuando todos los demás parecen inclinarse? Esa pudiera ser una buena pregunta. ¿Cómo podemos mantener firme nuestra fe cuando todos los demás parecen inclinarse? Y yo tiendo también a hacer lo mismo para no ser cuestionado o para no ser criticado. A veces pensamos de esa manera. ¿Por qué tener que ceder a la tentación? ¿Por qué mejor no rendirme y esperar a que Dios haga algo en su debido tiempo? Pensamos de esa manera. Pero lo que hacemos allí, vuelvo y repito, es abortar el propósito que ya Dios predestinó para nosotros. No te rindas. Hay formas en las que tú y yo podemos crecer
y hacer que nuestra fe crezca. Pero también hay formas en las que tú y yo podemos decir: bendito proceso que estás aquí, porque sé que esto sacará lo mejor de mí, será para mi bendición y para bendición de muchos más. ¿Y sabes cómo se hace eso? Número 1, rodéate de amigos que compartan tu fe y tus mismos valores. Si yo te preguntara, mira a tu alrededor, no aquí, ¿quiénes son esas personas que te rodean? ¿Acaso esas personas que te rodean están añadiendo valor a tu vida? ¿Esas personas que te rodean están añadiendo favor a tu vida? ¿Están sumando a tu vida? ¿Crees que ese compañerismo que tienes con esa persona añade valor a lo que estás haciendo? ¿Consideras que el propósito de Dios se está haciendo real a través de lo que haces con las personas que te rodean? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Con quién nos estamos rodeando? Amigos, yo te voy a decir algo. Uno de los valores más grandes y significativos que tenemos en esta casa son los grupos pequeños. Porque hemos aprendido que a través de los grupos pequeños creamos relaciones que son verdaderamente saludables. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama vulnerabilidad, y a mí me encanta ser vulnerable. Por eso es que vivo hablando de mí todo el tiempo, como que si la vida mía le interesara a cualquiera aquí. Pero me encanta hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida que quiero mostrar, tengo una esencia que no quiero cambiar. Y eso tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Dios no busca que tú seas alguien distinto, alguien perfecto, jamás lo serás. Dios busca es que tú trabajes con tu propia esencia, seas tú mismo, para que puedas transformar la vida de las personas que te rodean. ¿Con quién te estás rodeando? ¿Está añadiendo valor eso a tu vida? Las relaciones significativas solo serán evidentes en tu vida cuando tú aprendas a rodearte de personas que de verdad sean correctas. Necesitas podar lo que tengas que podar. ¿Va a doler? Que duela. ¿Les va a molestar y les va a incomodar? Que le incomode y le duela. Yo recuerdo, y esta es una anécdota que no lo dije en el segundo servicio, pero me está llegando aquí, lo voy a decir, permiso. En pandemia hacen un grupo de WhatsApp unos amigos del bachillerato. ¿Y quién creen ustedes que metieron en ese grupo de WhatsApp? Y todo iba bien. Fulanito, ¿cómo estás? Oye, qué fino tú. Y yo también saludando, ¿no? Y qué fino y tal. Y digo, oye, mira, tú una hora creciste y tú te casaste y tú una hora tienes ¿cuántos hijos? 3 hijos, tú, yo 7. Y yo, wow. Y hasta ahí vamos bien. Hasta que una de las chicas que está allí en ese grupo de WhatsApp empieza a recordar el pasado. Y sí, tengo a Patricia al lado, tal cual como me está mirando ahora. Y ella empieza a decir, la muchacha empieza a decir, ¿te acuerdas cuando tú eras novia de fulanito, que era novia de no sé quién, y después te dejaste y te fuiste con no sé quién más? Y yo, no. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Patricia inmediatamente, a voz audible y de trompeta, me dijo, te sales de ese grupo ya. Los dos cristianos. Yo, muchachos, miren, bueno, yo les bendigo mucho. Mire, yo no encontraba la forma en cómo podar eso. Yo les bendigo mucho, ustedes son mis amigos del alma. Los amo en el amor de Cristo. A los hombres, los amo en el amor de Cristo. A ustedes no las amo. Sí, empecé a echarle tape a eso. Eso es una locura. Yo, en vez de colgar y ya, yo lo que estaba era tratando. Yo lo que estaba era coqueteando con el pecado. Me costaba podar, me costó podar eso. Hasta que yo dije, no, aquí vivo yo con Patricia, yo no vivo con ninguno de ellos. Me salí del grupo. Meses más tarde, me vuelven a meter en el grupo. Pero esta vez vinieron con todo. Ahora Fran, ellos me dicen Luis, yo me llamo, o sea, para mi familia. Y en otras partes yo soy Luis. No es que tengo doble vida. Me llamo Luis Francisco, pero algunos me dicen Luis y otros me dicen Francisco. No es que tengo doble vida, no es eso. Me vuelven a meter en el grupo.
Y en lo que me vuelven a meter en el grupo, vienen con todo conmigo. ¿Qué pasó, gobernado? Yo, mami, ven acá, siéntate aquí otra vez conmigo porque... No, Fran, Naguará, chamo, pero ¿cómo nos vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a tratar y qué sé yo? Empezó la muchacha otra vez. Así no eras cuando estabas con fulanita. Yo, Dios mío, llévatelos porque tengo ganas de enviártelos. Pero dije, no, ya va. Me paré y dije, yo tengo que rodearme de gente correcta. Son mis amigos, pero a partir de hoy son mis conocidos. Porque no puedo guardar rencor. El podar en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas, no quiere decir que tenemos que guardar rencor a partir de ahora. Quiere decir que yo tengo que alejarme de aquellas cosas que me están alejando de la voluntad de Dios. Quiere decir que tengo que alejarme, poner una barrera sobre aquellas cosas que están impidiendo que yo pueda crecer como hombre, como padre de familia, como esposo y como un testigo fiel de la bondad de Dios en esta tierra. Así que le dije, amor, permiso, voy a enviar una nota de voz. Va a ser un poco fuerte, pero necesito confrontar a estos pecadores. Así que les envié sus notas de voz. Muchachos, miren, yo les voy a decir algo. Yo soy un hombre de Dios. Yo cambié desde el momento en que recibí a Cristo hace tantos años. De verdad les pido respeto. Respeto sus vidas, honro sus vidas porque ustedes han crecido una barbaridad. Ha sido muy provechoso el tiempo que vivimos juntos. Pero yo no puedo recordar constantemente mi pasado como ustedes lo están haciendo aquí. Si vamos a hacer esto, y espero que me inviten algún día, que sea para hablar del futuro. Y estoy seguro que tengo una respuesta de parte de Dios para ustedes. Y no quiere decir que yo sea el más espiritual. Quiere decir que yo he dado un paso en fe que quizás muchos de ustedes no han dado. Y que espero en el nombre de Jesús puedan darlo algún día. Porque estoy seguro que así como Dios cambió mi vida en el momento en que lo acepté, también pueda cambiar la vida de ustedes. Y colgué. Hoy por hoy lo que hice fue cuidar mi corazón, pero también cuidar el corazón de ellos, cuidar el corazón de mi esposa y cuidar el corazón de todas las personas que me rodean. Porque sé que me rodea gente valiosa que cuando piden un consejo, yo estoy allí para dárselo, porque para mí son personas significativas. Vuelvo y te pregunto, ¿con quién te estás rodeando? ¿Están añadiendo valor a tu vida? Necesitas examinar eso y necesitas podar lo que tengas que podar. Amén. En segundo lugar, abraza la palabra de Dios. Haz que la lectura, mis queridos, de la palabra de Dios sea un hábito. Y esta es de las cosas más difíciles. Créeme, yo sé que sí. ¿Cuántos de los que están aquí les da sueño cuando van a leer la palabra de Dios? Vamos, sean honestos, sean honestos. ¿Sí? Todos. Somos unos vil pecadores. Pero te digo algo, la gracia de Dios nos alcanza. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca se desconecta de nosotros. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Estuvo presente con Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca se desconectaron de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo allí, no se desconecten de mí. ¿Es de las cosas más difíciles? Sí. Porque para nosotros hoy en día, en este mundo tan acelerado que tenemos, vemos más fácil y vemos más importante acostarnos a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana viendo Reel, Instagram, Facebook, chismeando con el otro. Y no nos da sueño. Pero basta que vayas y busques la Biblia en físico. ¿Qué hacemos? Vamos, nos sentamos en nuestra mesa o nos acostamos en nuestra cama. Y cuando levantamos la tapa de la Biblia para empezar a leerla, pasa esto. Primer bostezo. Y luego te vas a buscar lo que quieres leer. Voy a leer Daniel 3. Increíble lo que hicieron estos muchachos. Wow, que el pastor tenía razón. Debemos caminar con integridad y obediencia. Voy a leer porque tengo que leer. Y llegas a Daniel 3 y cuando empiezas a leer aquí, el rey, no, ya me dio sueño. La leo mañana. ¿Le pasa a alguien eso?
Pastor, ¿por qué tienes la mano arriba? Porque a mí también me pasa. No puede ser. Te voy a confesar algo. Tuvimos 2 semanas, mi esposa y yo, junto con nuestro equipo de trabajo, tuvimos 2 semanas en donde fue cargada de actividad tras actividad, de consejería tras consejería, de cena tras cena. Fue una semana muy cargada, muy ocupada. Y llega el martes y el pastor Luis me dice, haz el mensaje. Yo empecé a orar, pero el jueves, cuando fui a terminar el mensaje y caigo en esta parte, fue inevitable que a altas horas de la madrugada, Eider estaba dormido, él decidió acostarse, ni le importaba, ni le interesaba quién era yo ahí en ese entonces. Y gracias a Dios, creo que Dios lo durmió, porque si no se hubiese vuelto loco con lo que yo estaba haciendo allí. Yo empecé a llorar, porque empecé a pedirle perdón a Dios justamente en este punto. Y le dije, reconozco que te estoy buscando esa ahorita, porque tengo esta responsabilidad. Y te pido perdón por eso. Te pido perdón por eso. Porque yo no debería buscarte cuando vaya a predicar. Yo debería de buscarte de día y de noche. Yo debería de buscarte de madrugada, de mañana, a cada instante. Yo debería de ser aquella porción de la escritura que dice, ora sin cesar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo debería ser ese hombre que cumple con esos principios. Te pido perdón por eso. Y empecé a llorar. Pero empecé a llorar porque Dios me confrontaba y me decía, tuviste una semana desconectado de mí. Aunque estabas haciendo algo que era para mí, estabas desconectado de mí. Tú y yo actuamos así muchas veces. Nos ocupamos en la obra, pero nos olvidamos del dueño de la obra. Creemos que lo estamos haciendo bien, pero la verdad es que no funciona así. Necesitamos estar conectados de la palabra de Dios diariamente. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren ver a Dios obrar en sus vidas? ¿Quién me levantaría la mano? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en sus vidas? ¿Quién me levantaría la mano? Todos. Pero la única forma de que eso suceda es que nos mantengamos conectados en la palabra de Dios. Porque solo a través de ella nosotros vamos a escuchar esa respuesta, vamos a adquirir esa respuesta, vamos a conseguir esa respuesta, vamos a lograr escuchar y ver a Dios cuando nos mantenemos conectados en la palabra. Amén. Y por último, camina firme en obediencia. Y yo sé que esto también cuesta. Yo sé que caminar en obediencia cuesta. Quiero confesarte también que hace algunos años yo luché con esto. Cuando venía la corrección a mí, cuando venía el llamado de atención, yo no lo recibía de buena manera, sino que me incomodaba y me molestaba porque tenía esa naturaleza de rechazar el buen consejo. Y ahora imagínate, no solamente acepto el consejo, sino que cambio a través del consejo. Decido aceptarlo, pero también decido sacar provecho de mis malos momentos. Me reuní con alguien hace algún tiempo y mientras conversaba con esa persona, él me decía, es una locura lo que tú eres ahora. Y no hablo de que seas pastor, nada de eso. Hablo de que tu manera de hablar es muy diferente. Antes hablabas como, no sé, eras medio idiota o tosco para hablar y pronunciar las palabras, pero ahora encuentro sentido en lo que me estás diciendo. Y lo veo como algo grandioso de parte de Dios, porque entonces entiendo que lo que Dios hace en la vida de una persona no es cambiarlo para convertirlo en otra, sino para hacer que su esencia brille aún más de lo que quizá lo está haciendo. Y cuando yo escuchaba las palabras de esta persona, eso me trajo a este tercer punto, a que tenemos que caminar en obediencia. Porque si yo obedezco la voz de Dios, entonces comprendo que Dios va a hacer algo a favor de mi vida, pero también va a hacer algo a favor de la vida de alguien más a causa de mi obediencia. Así como lo hizo con ellos dos, ellos decidieron ser testigos en la prueba y pararse firme ante un mundo que se está inclinando. Hay mucha gente que hoy en día está entregada a eso. Hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios.
Preferimos sumergirnos en el pecado, en la tentación, en los deseos de la carne, que en hacer y cumplir la voluntad de Dios. Porque la presión grupal nos lleva a eso, la sociedad nos lleva a eso. Tenemos matrimonios que estamos restaurando y no son todos los matrimonios del mundo, pero con uno solo que nosotros empecemos decimos: wow, Señor, gracias, porque me siento útil en tus manos. Y cuando vemos el cambio decimos: lo logramos, vamos por otro. Por eso Pablo decía: olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Pablo se olvidaba no solamente de sus derrotas, también de sus victorias, porque él entendía que cuando lograba ver la manifestación de Dios, no se quedaba con eso, él seguía avanzando. Y es allí el meollo de este asunto de caminar en obediencia. Caminemos en obediencia para que veamos el rostro de Dios constantemente. No caminemos en obediencia para ver a Dios y escuchar a Dios una sola vez. Caminemos en obediencia para que nuestra prueba pueda ser el escenario perfecto para un milagro extraordinario. Caminemos en obediencia en medio de ese horno que tú estás viviendo hoy en día, y yo te aseguro que ese será el escenario perfecto para que Dios se glorifique a través de tu vida. Yo no sé qué es eso por lo que tú estás sufriendo. Yo no sé qué es eso por lo que tú estás esperando. No sé si hasta hoy has logrado pensar siquiera si Dios está contigo o si Dios se ha olvidado de ti. Yo vengo a decirte: tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo y estará contigo. Así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, fue visto como el cuarto hombre. Ese cuarto hombre es el que guarda tu vida, es el que respalda tu vida y el que hasta el día de hoy te ha sostenido y te va a sostener en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, ponte de pie junto conmigo. Dios es maravilloso, mis queridos. Y eso es algo que es indiscutible. Pero necesitamos abrazar su verdad. Necesitamos empezar a verlo de una manera distinta. No como un religioso, sino como un Padre eterno, bueno, que está esperando que yo corra a sus brazos para yo recibir consuelo. Por eso es que Dios es bueno, porque Dios no nos va a juzgar en medio de nuestras pruebas. Dios no nos va a criticar en medio de nuestros errores. Su palabra dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios le importa nuestra vida. A Dios le importa cuando tú y yo cometemos errores. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a Él nosotros podemos corregir. Nosotros podemos avanzar, seguir creyendo, seguir soñando. Le decía a alguien hace algunos días también que estaba ya derrotado. Me decía: no sé si de verdad quedarme o irme. Yo le decía: ¿qué te cohíbe de tomar esa decisión? Dejé de soñar. Porque estamos en un país donde no se puede soñar. En serio, eso me incomodó. Pero no tuve opción que decirle: es que estás soñando pequeño. No puedes tomar una decisión porque tus sueños son pequeños. Y perdóname si te estoy hiriendo con esto, pero tú necesitas soñar en grande. Tú tienes que soñar tan grande que sea imposible de alcanzar ese sueño. ¿Y sabes por qué necesitas soñar tan grande que sea imposible de alcanzar ese sueño? Porque tú vas a lograr alcanzar ese sueño en el momento de Dios, cuando Dios disponga en su tiempo, en su perfecto tiempo, que tú logres hacerlo. Porque lo que para ti es imposible, para Dios siempre, mis queridos, va a ser posible. Necesitamos soñar en grande. Aférrate a su palabra. Rodéate de gente que de verdad te sume a tu vida. Pero lo más importante, camina en obediencia. La obediencia, y con esto cierro, es un compromiso de seguir a Dios que muchas veces requiere esfuerzo y valor. No será fácil, pero hoy quiero decirte: no estás solo, no estás sola. Cuentas con mucha gente a tu alrededor que hoy Dios, por su gracia, te ha puesto allí para que tú puedas avanzar, seguir creyendo y seguir soñando. Sueña en grande. Dios va a cumplir esas metas. No te desmayes, no te rindas.
Hey, yo sé que esto lo has escuchado muchas veces. ¿Qué cosa? Antes de que finalice este año, Dios va a responder. ¿Has escuchado eso? Escúchame algo. Nosotros no teníamos casa. Nosotros vivíamos en el infierno. Bueno, no, perdón, en la casa de mi suegra. Tuvimos 7 años viviendo allí. No es que ella sea el diablo, no. Es que para mí era un infierno tener que caminar 2 cuadras 3 veces al día con unos tobitos para llenar unas poncheras porque arriba no llegaba agua. Siempre fui el único que sostuvo nuestra familia. Y yo salía de mi trabajo cansado y tenía que hacerlo porque tenía que ayudarla. Y gloria a Dios porque me dio el lenguaje del amor que tiene que ver con actos de servicio. Nunca me pesó hacerlo. Nunca me quejé y tampoco puse a mis hijos a trabajar. Bueno, en ese entonces Fabio, que era el único que teníamos. Pero no teníamos casa. Y un día Patricia me dice, nosotros necesitamos conquistar en el mundo espiritual nuestra casa. Vamos a ayunar 1 mes por eso. Un mes vamos a ayunar por eso. Y dije, vamos a hacerlo. Te apoyo en esto. Y lo hicimos, ayunamos 1 mes. Y en ese mes recuerdo que nos dijeron, miren, la casa va. Si quieren van a ver la zona donde va a ser su casa. Y fue en la urbanización Los Cedros, ahí es donde vivo. Están todos invitados a mi casa. Bueno, vamos por parte porque solamente caben 40. Vamos a controlarnos. 40 y parados uno al lado del otro porque son muy chiquitos. Lo cierto es que nosotros empezamos, después que recibimos esa noticia, te estoy hablando de algo extraordinario. Recibimos esa noticia y yo recuerdo que teníamos una moto muy pequeña y nos fuimos los dos. Y llegábamos hasta donde la carretera o el pavimento nos podía, porque lo demás era puro barro, y yo paraba la moto y me paraba yo allí. Yo voy a ser el primero en orar, permiso, soy la cabeza. Y cerraba mis ojos y levantaba las manos y veía que no tuviera nadie por allí. Y decía, Señor, quiero planta baja. Ya no quiero más escaleras. Odio mi vida cada vez que veo una escalera, Señor. Sufro cuando las veo. Cuando las subo, ya no quiero más eso. Y yo me sentía empoderado por eso. Y yo le decía a Patricia, adelante. Y venía Patri, ¿no? Empoderada más que yo. Y decía, Señor, no lo escuches a él. Quiero el último piso. El último, Señor. Quiero que mi piso sea el techo del vecino de al lado. Que él sufra también cuando caiga una metra, así como nosotros hemos sufrido. Por eso quiero el último piso. Y empezamos a orar. Y ella empezó a orar. Y yo devastado porque ella estaba pidiendo el último piso. Y tengo en serio, tengo la gran bendición que Patricia cuando ora es increíble. Dios habla. Bueno, no es que no me habla a mí también me habla. Lo cierto es que me uní a la oración de ella y le dije, está bien, mi amor, vamos a orar por eso. Y empezamos a orar, pero yo le decía a ella, en este sueño vamos a ser específicos cuando nosotros oremos. Y empezamos a orar por eso. Esa era mi oración y era la oración de ella. Y siempre nos decían, eso fue en diciembre, un diciembre. Siempre llegaba alguien, en serio, sin nosotros decir nada. Nadie sabía lo que nosotros estábamos haciendo. Decía, antes de que termine este año, Fran, tú vas a recibir tu casa. Después aparecía otro por allá, Luis, ve acá. Antes de que termine este año, ustedes 2 van a recibir su casa. Y eso, mira, el corazón nos aceleraba. Porque nosotros ayunamos, diezmamos, ofrendamos, oramos. Estamos conectados, decíamos nosotros. Terminó diciembre y ¿qué crees tú que pasó? No llegó a la casa. Queridos, se prendió ese horno y fuimos redonditos hasta el horno, hasta lo más profundo de ese horno. Pero yo la tomé de la mano y le dije, vamos a seguir conectados y vamos a seguir soñando. 15 de diciembre estoy trabajando yo en alguna parte de aquí. 15 de enero.
Y ella me llama. Nos van a entregar la llave de la casa. Mano, yo salí corriendo. La agarré. Recuerdo que los pastores en ese entonces, que no eran nuestros pastores, éramos simples mortales. Sí, hemos sido amigos toda la vida. Nos montamos en ese carro que ellos tenían, que cabían como 30 personas, era un picanto. Y nos fuimos corriendo hasta Los Cedros. Y nos dan la llave, y la llave tenía 3 llaves. Y yo le toma, agarra tú una y tú una. Y vamos a ver cuál es, porque yo no sé cuál es. El llavero decía cuál era, pero estábamos tan emocionados que no pudimos leer el llavero. Pero lo cierto es que cuando llegamos a la casa, que abrimos esa puerta, mira, wow, no me cabía la alegría en el pecho. Tal cual lo que ella oró desde un principio, último piso. Pero lo que oramos los dos específicamente, también era así. Todo estaba tal cual como nosotros lo habíamos orado específicamente. Eso fue un milagro extraordinario. Y eso se debió a que decidimos caminar en obediencia, a que decidimos ser testigos en medio de la prueba y mantenernos firmes ante las opiniones de los demás que decidían era inclinarse y no creer en Dios. Nosotros decidimos creer en Dios. Y yo sé, vuelvo y repito, que has escuchado esto muchas veces, que antes de que termine este año vas a recibir un milagro, vas a recibir una respuesta. Yo no voy a repetirte lo mismo. Lo que quiero decirte con eso que te acabo de decir es que no te rindas, no desmayes, no cuestiones a Dios, no cuestiones la capacidad y el poder de Dios de hacer y cumplir ese milagro en tu vida. Si hasta aquí te has mantenido expectante, yo te pido que lo sigas haciendo. Pastor, esto duele y no sé hasta cuándo voy a orar. Lo que siempre te digo, ora hasta que algo suceda. No te rindas, no te rindas. El cielo está abierto, solo necesitas seguir creyendo. El cielo nunca se ha cerrado para aquellos que creen en Dios, para aquellos que caminan en la voluntad de Dios y para aquellos que ponen a Dios en primer lugar. Tu prueba no es tu destino. Lo que es tu destino es el momento glorioso que viene junto con la prueba. Amén. Amén. Vamos, aplaude eso.